Viviendo la vida victoriosa. 2. Ya hemos visto que tener a Cristo viviendo dentro de nosotros es tener la vida victoriosa. La condición para experimentar la victoria es bastante sencilla. Si retrocedemos, renunciamos, soltamos nuestras manos aferradas al timón de nuestras vidas y damos ese lugar a Cristo, Él manifestará su victoria en nosotros. Si no soltamos nuestras manos aferradas, jamás seremos verdaderamente victoriosos. De modo que, es necesario que continuemos considerando este asunto de cómo podemos soltar nuestras manos controladoras y entregarnos de veras a Jesucristo. Soltando nuestras manos aferradas estando yo en Yantai, una hermana en Cristo me dijo que había procurado ser victoriosa, pero había fracasado. Realmente no sabía cómo soltar sus manos aferradas a sí misma. Le pregunté si alguna vez había viajado en un taxi a visitar a sus amistades. Su respuesta fue positiva. Entonces le pregunté si alguna vez al llegar a casa de sus amigas, y antes de que ella pudiese pagar el taxi, su amiga había salido y se había adelantado a pagar el viaje al taxista. Me dijo que así fue, y agregó que había tratado de compensar el viaje a su amiga, pero que ésta le devolvió el dinero. De modo que utilicé ese evento para ilustrar mi punto, diciéndole: supongamos que el costo del taxi fueron los 60 pesos que tu amiga le dio al taxista y este se fue. Pero tú no quieres que tu amiga gaste tanto dinero en ti, de modo que al finalizar tu visita, en el momento de la despedida, súbitamente pones 60 pesos en la mano de tu amiga. Pero, tú y tu amiga luchan. Finalmente, pones el dinero al pie de la puerta y te vas. Pero te perturba el pensar en si tu amiga va a levantar ese dinero del suelo o no. Supongamos que tu amiga no levanta ese dinero. Entonces te preocupas de que algún transeúnte lo levante y se lo guarde. De modo que retornas rápido a dar una ojeada. Ves que el dinero aún está en el suelo. Te alejas nuevamente, pero vuelves a dar una ojeada. Si tu amiga te está mirando a través de las cortinas, jamás va a levantar ese dinero. Pero si dejas ese dinero allí, sin mirar atrás, tu amiga, una vez que te fuiste, tomará posiblemente el dinero. Después de que usé esta ilustración, ella comenzó a entender y así entró a disfrutar la vida victoriosa que tenemos en Cristo. He mencionado anteriormente a la dama que amaba comer a toda hora. Antes de tener nuestra conversación, ella había invitado a algunas personas a una comida que iba a ocurrir unos días después. Cuando llegó ese día, durante el evento, repentinamente lloró porque comprendió que no había logrado ser victoriosa. Todavía se hallaba derrotada, porque no habría soltado sus manos aferradas a su problema. Hay un proverbio chino que dice: suelta tus manos y vete a casa. Si sueltas tus manos aferradas al problema, Dios toma el asunto en sus manos. Sin embargo, siempre procuramos solucionar todo nosotros mismos. Como Dios ya nos ha declarado incapaces, nada pide de nosotros, excepto que soltemos nuestras manos aferradas. Mientras seguimos pensando que vamos a hacer algo, Dios permite que hagamos lo que pensamos hacer, una y otra vez, de un fracaso a otro. Hasta que llegue el día en que finalmente oramos: oh Señor, te doy gracias porque yo nada puedo hacer, pero creo firmemente que tú puedes. Cuando confías en Dios así, inmediatamente lo verás obrar por ti. Muchos se entregan a Dios con una mano, pero con la otra mano se sienten incómodos. Por eso miran atrás, preguntándose si Dios realmente se encarga de todo o no. Eso no es entregarse realmente a Dios. Dios insiste en asumir toda la responsabilidad. Si tú aún tienes las riendas firmemente aferradas en tus manos, Dios no hará nada. Solo esperará hasta que tú sueltes realmente tus manos aferradas al problema y cese de preocuparte después de haberte entregado totalmente a Él. Deja de preocuparte por lo que te pueda suceder, sea eso bueno o malo. Con una entrega tuya así, Dios ciertamente se hará cargo de todo y se responsabilizará de ti por completo. Tú suelta tus manos y entonces Dios tomará todo en sus manos. Cree. Sabemos que aún después de soltar sus manos, muchos sufren derrota. Esto se debe a su incredulidad. Después de soltar las manos aferradas al problema, uno debe continuar creyendo. Soltar nuestras manos del problema es algo negativo, pero también es necesario que uno crea, lo cual es algo positivo. Cree que ya has obtenido la victoria. Para describir esto con mayor exactitud, cree que nuestro Señor Jesucristo ya está viviendo en ti, y que tú ya disfrutas de comunión sin interrupción con Él. Tú ya tienes una vida de oración y también un obediente corazón.
Tienes el poder de ser vencedor cuando eres tentado, porque Cristo vive dentro de ti. Suelta tus manos y cree es una acción definitiva. Cada cristiano debería conocer la fecha y la hora cuando hizo la transacción con Dios. Esto es como saber la fecha específica de tu salvación. Soltar tus manos y creer es algo muy específico y definitivo. Después de que esto ocurre, debe ser mantenido como tal. Es algo que ha de ser continuado, no es algo hecho una sola vez para siempre. Algunos tal vez protesten diciendo que tal proceder les resulta difícil, porque, ¿cómo podemos recordar siempre? Inmediatamente tras haber oído un sermón, podríamos ciertamente recordar. Pero, cuando estamos ocupados con nuestros estudios, o con nuestro trabajo, nos olvidamos. ¿Qué podemos hacer entonces? Tenemos un hermano en Cristo que está a cargo de una fábrica. Confesó que, durante el tiempo en su oficina, muchas veces el ruido de las máquinas era ensordecedor. Se preguntaba cómo le sería posible estar siempre en Cristo. De modo que le pregunté, cuando te olvidas de que estás en Cristo, ¿sigues estando realmente en Él? Lo pensó un poco y luego me respondió, ciertamente, aún sigo en Cristo. Gracias a Dios, no importa si me acuerdo o si me olvido. La cuestión es, ¿se acuerda Cristo de mí? Yo tal vez me olvide del Señor, pero el Señor jamás se olvida de mí. Tú y yo necesitamos ver que nosotros no somos el problema, porque ahora estamos en Cristo. Podemos descansar en el Señor, porque Él asume toda la responsabilidad. Tal como soy. Un hermano preguntó, ¿qué sucederá si yo hoy suelto mis manos aferradas, pero mañana no las suelto? Bueno, puedes decirle a Jesús, oh Señor, simplemente no puedo soltar mis manos aferradas, ni tengo la intención de soltar mis manos. Sin embargo, gracias a Dios, tú bien puedes hacer que yo suelte mis manos. Aun si no puedes creer, todavía hay una manera de salir del problema. Puedes decirle a Jesús, oh Señor, no puedo creer, ni tengo la intención de creer. Pero te agradezco porque tú puedes creer por mí. No existe debilidad nuestra que sea capaz de atar las omnipotentes manos de Dios. Ven al Señor tal como tú eres. Nada es imposible. Aleluya. Después de esta transacción, verás cómo el Señor vence, por ti y para ti, los pecados que tú no puedes vencer por ti mismo. Otro hermano preguntó, si suelto mis manos y creo hoy, ¿nunca he de volver a pecar otra vez? No, aún tendrás la posibilidad de pecar. Pero, habrá una gran diferencia antes y después de que hayas soltado tus manos y creído. Antes de obtener el secreto de una vida victoriosa, tu derrota es inevitable y tu victoria rara vez se alcanza. Pero después de tu transacción con Dios, verás que la victoria es segura y la derrota es ocasional. Ahora tendrás una nota de victoria en tu cantar. Serás totalmente diferente. Ahora podrás vencer al pecado que siempre te asediaba. Tu vida será muy diferente. Confrontando tentaciones. Sin embargo, una vida victoriosa sigue expuesta a tentaciones. ¿Cómo puedes confrontar las tentaciones cuando éstas vienen? Las tentaciones que los cristianos enfrentan diariamente son de dos clases. Ciertas tentaciones te vienen lentamente, lo que te da tiempo de reflexionar. Pero otras tentaciones te vienen súbitamente, sin darte tiempo de considerar. Debido a que estas dos clases de tentaciones difieren en cuanto al tiempo en que ocurren, las formas de confrontarlas son también diferentes. Veámoslas una por una. Confrontando tentaciones lentas. La manera de confrontar tentaciones que nos llegan lentamente es cruzar el umbral de la victoria. Cuando llega la tentación, no la confrontes tú mismo. En vez de eso, puedes esconderte detrás del Señor Jesucristo. Entonces no eres tú el que resiste la tentación, ni tampoco el que lucha contra la tentación. Tú meramente le dices a Dios que, en tu natural, te gustaría perder tus estribos y dar rienda suelta a tu mal genio, y que no vas a tener paciencia por ti mismo. Puedes decirle, Señor Jesús, te agradezco y te alabo. Solo tú eres mi verdadera paciencia. No soy yo mismo el que puede vencer. Como tu sangre derramada en la cruz por mí me ha salvado, así también tu carne, es decir, tu vida, también me librará. Si realmente te afirmas en tal base, la tentación huirá de ti. Si luchases contra la tentación, si la resistieras, la tentación permanecería contigo. Pero al decir que no puedes hacerlo, pero que Dios realmente puede, tan pronto como declaras tu debilidad y te jactas del poder de Dios, la tentación cesa inmediatamente. Así, habrás cruzado el umbral de la victoria. Confrontando tentaciones súbitas.
Concerniente a la segunda clase de tentaciones, deberíamos saber que una súbita tentación de pecar es como un dardo de fuego. Viene a ti sin que te percates de ello. Para confrontar ese dardo de fuego, necesitamos usar la fe como escudo. Muchos tratan la fe como si fuese un par de pinzas. Cuando un dardo encendido les hiere, usan las pinzas para sacarlo de la herida. Eso es un derroche de energía. ¿Qué es un escudo? Un escudo es lo que está puesto entre ti y los dardos encendidos del enemigo. Hemos de orar diariamente con fe para que Dios nos libre de las tentaciones, especialmente de la clase que viene inesperadamente. También necesitamos creer que, durante el día, Cristo puede vivir su vida en nosotros. Hemos de creer que antes, mientras estábamos en Adán y unidos a Adán, podíamos pecar sin ejercer nuestra voluntad ni nuestra fuerza. Por eso ahora creemos que, estando ya en Cristo y unidos a Él, tendremos la paciencia y la santidad de Cristo manifestadas en nosotros, sin nuestra determinación. Cada mañana nos despertamos creyendo que Dios nos va a librar de todas esas tentaciones súbitas. Cada mañana nos levantamos creyendo que la vida de Cristo será vivida por sí misma en nosotros, aún sin estar conscientes de ello. Si alguien dijera que no se atreve a garantizar que no va a fracasar durante el día, tal persona definitivamente va a ser derrotada. Aún el que declare que va a ser más que vencedor ese día, no tiene garantía de que no fracase. La victoria es solamente para aquel que pueda orar: oh Señor, te agradezco porque me dices, bástate mi gracia. Yo soy débil y siempre seré débil. No tengo fuerzas. No puedo vencer al pecado. Pero eres tú quien me dice, bástate mi gracia. Por eso, yo me entrego a ti y creo en ti. Creo que tu gracia es suficiente para mí. Tal persona tiene la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios y se afirma en ella. Esa persona es la que va a vencer. El escudo de la fe ha de ser usado constantemente. Cuán bendita es la oración que nuestro Señor Jesús hizo al Padre. Pidió al Padre que lo librara de la tentación, ver Mateo 6:13. Tú debes orar la misma oración: oh Señor, líbrame de tentaciones súbitas. Así, tú también podrás dar testimonio de cómo Él te libera. Cómo enfrentar las pruebas. Además, hay ocasiones en las cuales no enfrentamos meramente la tentación, sino también las pruebas. Por ejemplo, supongamos que una hermana es perseguida por un esposo que le prohíbe asistir a reuniones de la iglesia. Para enfrentar tal prueba también se requiere fe. Si esa fe es como oro verdadero, ese oro será manifestado tal cual es bajo el intenso fuego. No va a ser quemado como un papel. La fe verdadera tiene longevidad. De modo que cuando enfrentes cualquier prueba, no te desanimes, ni retrocedas. Al contrario, permanece firme en la palabra de Dios, creyendo que Dios manifestará su victoria en tu vida. Cuando estaba en Yantai, una hermana en el Señor vino a verme. Me dijo, creí que había cruzado el umbral de la victoria, pero mi victoria fue corta. Duró apenas una semana. Después de eso, volví a fracasar. ¿Qué es lo que me pasa? Le respondí con una ilustración: suponga que su hijito está jugando a la entrada de su casa. Un transeúnte se para y le dice que su madre no es su verdadera madre, pues lo compró en la farmacia. Su hijito corre adentro de la casa y le pregunta: ¿nací de ti o me compraste? Usted le dice que nació de usted y que no debe creer lo que le diga a un extraño. El niño vuelve a salir afuera y la misma persona viene y le dice otra vez: tonto, tu madre te ha engañado. No naciste de ella, porque yo estaba en la farmacia y vi cuando ella te compró. Ese hombre vuelve una y otra vez, y le dice lo mismo, y hasta presenta 2 o 3 testigos que también declaran lo mismo. Entonces, ¿qué va a creer su hijito? ¿Creerá a su palabra sin otra evidencia o creerá la mentira de ese desconocido y sus falsos testigos? Si su hijito pone atención a lo que le dice, va a permanecer firme en contra de la mentira del desconocido. Se reirá de todas las mentiras de ese malvado y de sus perversos amigotes. Bien, pues esa es la manera en que creemos la palabra de Dios. No necesitamos evidencias falsas. Lo que sea que Dios nos diga en su palabra, es verdad. Mis propios sentimientos pueden equivocarse, incluso mi experiencia sea tal vez falsa, pero yo solo creo que la palabra de Dios es verdad. Tal fe no teme las pruebas. Había otro hermano que testificó diciendo: pasé muchos días de mi vida sentado en la proa de mi barco, porque tengo al Señor descansando en la popa. Desde el alto lugar donde Dios me puso, ahora puedo mirar con desdén todas las tentaciones y pruebas. Tal es la seguridad de un hombre de fe. Sin embargo, aún esto no es garantía de que nunca fracasarás,
porque la posibilidad de fracasar siempre está presente. Pero, tan pronto fracases, confiesa tu pecado a Dios, arrepiéntete, y pide la limpieza de la preciosa sangre de Cristo, y de inmediato estarás andando otra vez en el sendero de la victoria. Entonces tu victoria será de gloria en gloria. La naturaleza de la victoria es completa, pero la experiencia de la victoria es progresiva. Alguien preguntó, ¿es progresiva o completa la victoria? La victoria es progresiva, sin embargo, no es erróneo decir que también es completa. Mirando al asunto desde el punto de vista de Dios, que vive en ti y vence pecados por ti, la victoria es completa. Pero viendo el asunto desde el punto de vista de su medida, la plenitud de Dios varía en grados. Por ejemplo, una tacita, una taza, un tazón y un balde, todos pueden ser llenados de agua, aunque la medida de plenitud es diferente para cada uno de esos recipientes. Cada creyente puede vencer solamente el pecado que conoce, pero no puede vencer el pecado del cual no está consciente que existe. Si el año pasado tú no tenías conocimiento de cierto pecado, no te era posible hablar de vencer ese pecado. Pero este año la luz de Dios ha brillado dentro de ti y te ha llevado a reconocer que había en ti dicho pecado, entonces te fue posible vencer ese pecado. A medida que aumenta la luz dentro de ti, también progresa tu victoria. La victoria que ha experimentado una persona recién salva y la victoria que acaba de experimentar un cristiano que ya tiene 40 o 50 años de experiencia, son similares en naturaleza, aunque la medida de la victoria y de las cosas que han sido vencidas son muy amplias en cuanto a sus diferencias. Para poder vivir una vida victoriosa, uno debe aprender diariamente lo que es el pecado y cuáles son las cosas que deshonran a Dios. Solo así progresaremos de victoria en victoria cada día. Tengo una amiga que es misionera de la misión al interior de China. Ella sabe bien lo que es una vida victoriosa en Cristo. Tenía una colega de mayor edad que, a menudo, le causaba pena, porque esparció muchos chismes acerca de ella cuando volvió a Inglaterra. El resultado fue que todas sus antiguas amistades comenzaron a odiarla. Mi amiga, sin embargo, fue paciente con su colega y aún le expresó bondad y amor. Un día leyó en 1 Pedro 1:22 que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Dios la iluminó de tal manera que pudo ver que no solo el odio es pecado, sino que no amar fervientemente a los hermanos también es pecado. De modo que ella oró así, oh Señor, tú me ordenas que yo la ame, pero ella no es amable. Peor aún, no solo no es amable, sino que está llena de odio. Señor, yo la perdono, pero no puedo amarla, ni tampoco puedo amarla fervientemente. Te confieso mi pecado. Durante 2 o 3 días procuró entender ese pecado que recién había descubierto en su propio corazón. Un día ayunó y oró todo el día. Aún así no le fue posible amarla. Después de ese día y también esa noche, oró de nuevo fervientemente. Al anochecer del día siguiente el Señor le dio la victoria. Ahora pudo amar a su colega y amarla fervientemente. Pudo interceder por ella en oración. Gracias a Dios, una semana después, esa colega que tanta pena le había causado experimentó también la victoria. Aún hay batallas que hemos de tener, pero son luchas de fe. La manera en que el mundo lucha es pelear para vencer, pero la manera del Señor es vencer para poder pelear contra Satanás, pero nunca contra la gente. Había en Swansea 3 hermanas misioneras. 2 de estas prefirieron quedar solteras, pero la tercera estaba comprometida para casarse con un hombre en Inglaterra. Un día esta hermana comprometida para casarse, estaba orando en su cuarto. Se sintió tan sola, que lloró amargamente. Una de las otras 2 misioneras pasó por allí y la vio llorando. Entonces fue y le dijo a la tercera misionera, nuestra hermana comprometida está llorando. En cuanto a llorar se refiere, nosotras 2 deberíamos ser las que lloran. Ella está comprometida con un hombre que a menudo le escribe. ¿Por qué habría de llorar ella? Después de eso, las 2 misioneras solteras resultaron tan afectadas que también comenzaron a llorar, sintiendo su propia soledad. Un día el Señor Jesús le hizo recordar a una de ellas que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28:20b. Y la otra misionera soltera leyó el Salmo 16:11 que dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ellas comenzaron a comprender que esa sensación de soledad era un nuevo pecado. Por eso,
Oraron así: oh Señor, perdónanos. Tú estás con nosotras y sin embargo nos sentimos tan solas. Esto es pecado. Desde ese momento en adelante, esas dos misioneras solteras vivieron victoriosamente. Durante los próximos 7 años, nunca lloraron por eso, y nunca más se sintieron solas. Otra hermana tenía 5 hijos. Estaba bien en todo, excepto que siempre se inquietaba demasiado por sus hijos. Al principio consideraba que sus preocupaciones por ellos eran algo legítimo, y por esa razón no había manera de que fuese librada de sus excesivas preocupaciones maternales. Un día el Señor la iluminó, haciéndole comprender que tanta preocupación era pecado. Cuando comprendió eso, obtuvo al fin la victoria contra las preocupaciones. Cuando tienes a Cristo morando en ti, tu victoria se mide por tu conocimiento de lo que realmente es el pecado. Una vez fui maltratado tan severamente por cierta persona, que le respondí con palabras demasiado fuertes. Pero el Señor me señaló ese pecado y me exigió que fuese a pedirle perdón. Pensé: este hombre pecó contra mí, pero no lo odio. Lo he perdonado. Sin embargo, el Señor quiere que yo le pida perdón. No puedo hacer semejante cosa. Cada vez que el Señor me habló, el Señor rehusó retroceder. Porque cuando su mano toca algún punto, Dios no se retracta. Esto me forzó a escudriñar la Biblia y a orar. Un día leí: amad a vuestros enemigos, Mateo 5:44. En realidad, yo ya le había escrito una carta pidiéndole que me perdonase, pero percibí que no lo amaba. De modo que guardé esa carta y no se la envié, pero oré a Dios de esta manera: oh Dios, a menos que tú hagas que yo ame a esa persona, jamás podré amarle. Ese día verdaderamente reconocí mi imposibilidad y también reconocí la posibilidad de Dios. Ese mismo día pude amar a ese hermano de veras, de corazón. Este asunto fue resuelto finalmente después de 2 meses. De modo que al día siguiente, pude enviarle mi carta. Cierta hermana amaba ser prolija. Ella podía limpiar su casa, pero era desprolija con su armario y su ropero. 2 meses antes, ella había testificado que un día el Señor le dijo que debería poner en orden su ropero. Cuando oí ese testimonio, me tocó profundamente. El Señor tocó inmediatamente mi llaga interior diciéndome: tú nunca has aseado tu cama. ¿Acaso me glorifica tu pereza? Desde ese día comencé a hacer mi cama aseadamente. Nunca lo había hecho antes, pero desde ese día siempre he aseado prolijamente mi cama. Gracias a Dios y alabanzas a Él. La victoria en Cristo no puede ser mejorada en su naturaleza porque es completa, aunque su alcance y su medida pueden aumentar. Cuanto más luz reciba una persona, más progreso hará. Menos luz, menos progreso. Cuanto más uno se confiesa directamente a Dios, más suministros de Dios recibe. Menos confesión, menos suministros divinos. Si diariamente confieso a Dios, no puedo, y ni siquiera tengo la intención de procurar hacerlo, pero, Dios mío, tú puedes, y si de veras a diario creemos que Dios mora en nosotros como nuestra victoria, entonces avanzaremos diariamente. Aleluya. Por una parte, la victoria es completa, porque Cristo obtiene la victoria. Por otra parte, la victoria es también progresiva, porque a medida que aumenta nuestra luz, nuestra medida de victoria también aumenta. Nota: este mensaje fue predicado en Fuzhou, el 21 de diciembre de 1936.